Una sociedad se construye en base de historias y lo que una generación le cuenta a la siguiente. Esa es una de las formas que se transmiten valores y enseñanzas que una cultura quiere preservar. Entonces se cuentan cómo vino el abuelo de otros lados, se cruzó con otra persona que venía de otro lugar y se hizo un crisol de culturas. ¿Y por qué en esta cultura somos todos muy trabajadores de poner el hombre? ¿Por qué? Porque se van contando cuentos e historias de antaño que hacen a lo que somos como comunidad. Ahora, quiero pensar en historias y cuentos que marcan factores esenciales de una comunidad y que no nos preocupa tanto si son verdad o no. Hay, por ejemplo, mitos y cuentos que tienen enseñanzas importantes. Por ejemplo, algunos se acordarán, no me acuerdo el nombre justo, pero era La liebre y la tortuga, ¿no? Algo así. Y todos la conocemos, o la gran mayoría seguramente escuchó alguna vez un cuento que le contamos a nuestros niños, pero no le contamos solamente el cuento para que sepan qué pasó con la liebre y qué pasó con la tortuga. Les enseñamos que la perseverancia, la insistencia de la tortuga, el enfoque, la concentración fueron más determinantes para su vida que la liebre vanidosa que se jactaba de todo lo que podía correr rápido y llegar a la meta antes. No importa si era verdad o no. Lo importante es que nuestros hijos aprendan a ser perseverantes y a resistir hasta la meta final. Pasa desapercibido. Esos cuentos, esas historias que contamos como comunidad, pueden ser parte central de lo que somos, pero posiblemente no transforman nuestra vida. La resurrección de Jesús no es solamente un cuento más. No es solamente una historia que se cuenta para aprender un principio ético y moral. Es una verdad que cambia radicalmente cómo vivimos. La resurrección es mucho más que un cuento de hadas. Y este texto y los textos del Evangelio que cuentan la resurrección tienen ese exacto propósito. Es decir, que la resurrección fue verídica y por eso transforma vidas. El propósito de la enseñanza de hoy es que no nos quedemos con el Jesús sufriente de Cuaresma, sino que celebremos al Cristo resucitado y lo que eso implica para nosotros hoy, más de 2000 años después o 2000 años después. La frase que voy a repetir un par de veces es que el Cristo resucitado transforma el miedo en misión. Por eso hicimos un poquito el juego con los niños también. Porque en este texto que leímos hay muchas emociones, muchos sentimientos. Estaban viviendo en esa Semana Santa emociones todo el tiempo. Parece que estaban con una revolución hormonal. No sé si era la menopausia o qué, pero todo el tiempo era arriba, abajo, contentos, celebrando la Pascua. Después, no, Jesús crucificado, se muere. Y después, pero no está vacío el sepulcro. De golpe, está vivo. ¿Dónde está? Y se aparece. Una revolución de emociones. De las frases de Jesús que vimos a lo largo de toda Cuaresma, hoy nos cambiamos el enfoque y nos vamos a enfocar en las frases del Cristo resucitado. Porque si nos quedamos solamente con las frases de Jesús en la cruz, se terminaron. Miramos las frases hacia atrás, hacia quién fue Jesús, lo que enseñó Jesús, lo que nos dejó. Pero lo que hoy celebramos no tiene que ver con el pasado solamente, tiene que ver con cómo vivimos hoy las frases de Jesús. Entonces, las frases de Jesús crucificado hoy se transforman en las frases del Cristo resucitado. Lucas, en particular, todos los que escribieron el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos escriben estas partes. Saben que los evangelios presentan distintos enfoques de la vida y obra de Jesús. Entonces, hay algunas enseñanzas que la incluye un evangelio y tal vez otros evangelios, por otro propósito que tenían, no lo cuentan. Por eso son diferentes. Decimos que son complementarios. Pero cuando viene a la cruz de Jesús y a la resurrección de Jesús, ninguno se la pierde.
Ninguno de los 4 evangelios quería que eso, lo central de la vida de Jesús, quede afuera de su perspectiva. Así que todos lo incluyen. En particular, para hoy elegimos Lucas. Lucas es un médico, historiador, y su propósito al escribir fue que quede bien registrada la historia, para que nunca nadie pueda decir que la resurrección de Jesús fue una historia inventada o un mito. Lucas tenía reputación de historiador fidedigno y escribe para explicar precisamente lo que había pasado. Pero no se quedó solo en eso. Compartió lo que pasó, compartió lo que Jesús hizo, cómo resucitó, pero nos deja también una tarea a cada uno de nosotros. El contexto de del capítulo 24 de Lucas es que después de la crucifixión de Jesús, Jesús fue enterrado y se juntan los discípulos. Ya habían escuchado alguna que otra noticia por ahí que alguien decía que lo habían visto vivo. Primero las mujeres que dijeron la tumba está vacía, fuimos y no estaba. Y otro decía, pero si nos habló, se apareció. Versículo 37 dice que estaban aterrados. Esta versión dice, aterrorizados creyeron que veían un espíritu. La Reina Valera dice, espantados y atemorizados. No entendían. Esas pequeñas resonancias, lo que habían escuchado, lo que resonaba, que Jesús estaba resucitado, no les traían paz todavía, no sabían bien qué es lo que estaba pasando. Todavía no lo creían. El texto de hoy nos muestra que ese grupo de discípulos con miedo, aterrorizados, se transforman en los primeros misioneros y mártires de la Iglesia de Cristo. Una transformación radical, ¿se entiende? Niños, ¡ay, qué miedo! ¿Cómo? ¿Qué puede ser? Y después asombrados. Cambia, el Cristo resucitado transforma el miedo en misión. ¿Y cómo lo va a hacer Lucas? Y acá están mis 3 partes de hoy. ¿Cómo hace Lucas para mostrar que el Cristo resucitado transforma el miedo en misión? Con evidencias innegables, con una explicación teológica y con un envío misionero. Vamos a las evidencias. Me parece interesantísimo que Lucas se dedica tiempo a mostrar que la historia de la resurrección no es un mito. Primero aparece un muerto que habla. Ya eso llama la atención. No estamos muy acostumbrados a verlo, salvo en alguna que otra película, pero se presenta a Jesús y dice, paz a ustedes. ¿Por qué esto es importante? Porque una cosa es ver a un muerto, tener como una alucinación, che, me parece que lo vi. Y otra cosa es escuchar que el muerto habla. ¿Se nota la diferencia? Ese es un primer paso. Sí, algunos contaron que la tumba estaba vacía. Bueno, queda medio ahí, como medio raro. Yo no tengo por qué creer eso. Pero después se aparece y lo veo. Ah, este es Jesús. Y encima habla. Y la primera frase que dice el Cristo resucitado es, paz a ustedes. Claramente no la tenían. No tenían esa paz. Versículo 37 dice, creyeron que veían a un espíritu. Es decir, que todavía en ese momento no habían entendido que Jesús había resucitado. ¿Se entiende? Esto es clave para darle al texto el sentido de algo que era real, una historia verídica. Porque si no, Lucas hubiera dicho, y como los discípulos ya sabían que iba a resucitar, se pusieron contentos, lo abrazaron y fueron felices para siempre. No, el texto dice, pensaron que veían un espíritu. Jesús ya les había dicho que después de 3 días iba a resucitar, pero no lo entendían, no lo creían, no lo aceptaban. Algo parecido pasa en otro evangelio que cuentan la historia de Tomás, uno de los mellizos, que era uno de los discípulos también, que no estaba la primera vez que se apareció Jesús, llegó tarde, era argentino, llegó tarde a la cita y todos le dijeron, vino Jesús, apareció. Y Tomás dice, hasta que yo no lo vea con mis propios ojos, hasta que no meta mi dedo en sus llagas, no voy a creer. Y no lo cuentan con juicio, como criticándolo, sino como una experiencia real de que no me sale creer, no puedo creerlo.
En este texto de Lucas es algo parecido. El versículo 40 también es interesante. Dice, dicho esto, les mostró las manos y los pies. Jesús ofrece evidencias, muestra que era real su resurrección. Y en ese mismo versículo, el versículo 41, dice, como ellos no acababan de creerlo, es decir, lo vieron, lo escucharon hablar, le mostró las manos y los pies y todavía no acababan de creerlo. Jesús insiste, tóquenme, vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y el asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Como para que no quede dudas. Y le dieron un pedazo de pescado asado y lo tomó y se lo comió delante de ellos. El propósito de Lucas acá es mostrar que Jesús no era una ilusión óptica, no era un deseo, no era un sueño, no era un espíritu, no era un fantasma. Era Jesús resucitado. Siguen las dudas, pero Jesús insiste. Cada uno de nosotros puede luchar a veces con dudas. Es genuino, es válido. Es mejor dudar con sinceridad que creer con superficialidad. Es mejor ser sincero en las dudas que tengo y no callar las dudas y simular una fe. Yo prefiero al dudoso sincero, porque ese dudoso sincero está buscando a Dios con un corazón abierto y genuino. Y si cuesta, cuesta, no pasa nada. Pero buscamos. Lo más lindo de esa búsqueda persistente es que Jesús también insiste en encontrarnos, insiste en presentarse y ayudarnos a conocerlo más. Tomando frente a ellos el pan, comió. Así termina la versión griega, tiene al revés un poco el orden de la oración. Termina diciendo, comió. Quédate con eso. No hay forma de que sea un fantasma. Ahora, fui resaltando y subrayando algunas partecitas de este texto solamente porque enfatizan que esta historia no pudo haberse escrito falazmente para hacer quedar bien a los discípulos. Vieron que algunos dicen, bueno, pero la Biblia la escribieron los líderes de la iglesia. Es obvio que van a poner cosas lindas. Si fuera un invento, si ellos hubieran inventado esto de que Jesús resucitó, bueno, lo hubieran escrito diferente para hacerlos quedar bien. Esos vestigios de realidad tienen el propósito de mostrarnos a nosotros que todo ocurrió tal como nos lo relatan. Algo parecido hay en 1 Corintios 15, que quiero ir también hacia allá. Esto es algunos años más tarde, con el apóstol Pablo explicándole a una segunda generación que no habían visto con sus propios ojos a Jesús, ni vivo, ni muerto, ni resucitado. Y Pablo se los cuenta así. Dice, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano, porque ante todo les transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y luego se apareció a los 12, y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía. Esa frasecita es la que yo me quedo para afianzar el elemento verídico de la historia. Lo que Pablo les está diciendo es, se apareció a más de 500 personas a la vez. Eso no pudo haber sido una ilusión óptica. Pero si no me creen, vayan y pregúntenle a los que lo vieron, porque todavía están vivos, le dice Pablo. Eso para nosotros es una evidencia muy sólida, muy fuerte. Porque si hubiera sido mentira, esas 500 personas hubieran dicho, no, este Pablo está loco, está diciendo cualquier cosa. Ninguno de nosotros lo vio a ese Jesús resucitado, ¿eh? El
el hecho de que ellos estaban disponibles para desacreditar la historia le da validez y la muestra como verídica. Difícil que todos se hayan confabulado para defender una mentira. Pero más difícil hubiera sido que todos esos no solamente defendieran una mentira, sino que estén dispuestos a morir por esa mentira. Porque en definitiva la mayoría de ellos terminó mártir, defendiendo lo que habían visto, lo que habían oído. Y no les importó entregar su vida, porque sabían que ese Jesús había entregado la suya por ellos. Hay un testimonio interesante de un periodista del Chicago Tribune, Lee Strobel. Este tuvo una experiencia en la cual su esposa se empieza a acercar a una iglesia y descubre que Dios existe y que la historia de Jesús no era un mito, era real. Y como toda esposa que se acerca a Dios, al siguiente paso empieza a invitar al esposo. Es así. Y el esposo no quería saber nada. Dice, te estás metiendo en una secta, te van a robar la plata, te van a lavar el cerebro, yo ahí no voy ni loco. Y no solo eso, voy a trabajar para demostrarte la falacia de lo que estás creyendo. Así que como periodista solicitó permiso a su jefe para hacer una investigación especial para desacreditar el cristianismo y mostrar que la historia de Jesús era mentira. Y dijo, bueno, investigalo, así podemos exponer al cristianismo y demostrarle al mundo entero la estupidez que es creer en ese Jesús. Y este hombre empieza a investigar con fuentes fidedignas, de maneras científicas desde el periodismo, podríamos decir, y luego de una larga investigación buscando desacreditar a Jesús, termina diciendo, no puedo negar que este hombre, Jesús, era verdaderamente el Hijo de Dios. Y dice, con todas las evidencias y testimonios históricos, no puedo más que decir que la resurrección es una explicación lógica de todo el contexto de lo que recibimos. Hoy sigue vivo Lee Strobel, es pastor de una iglesia grande, ha escrito libros explicando por qué la historia de Jesús tiene todos los elementos de validez de cualquier historia real que ha pasado en la historia. Ese libro se transformó en película, si quieren buscarla también. Sobre todo a las esposas que quieren mostrarle a su esposo que el cristianismo es real. Una linda película para viernes a la noche. Tengo una película, mi amor. ¿La vemos juntos? Pero voy a terminar esta primera parte. La primera parte se me hizo un poco larga, pero porque me apasiona. Lucas se ocupa de demostrar que la resurrección no es un mito ni un cuento de hadas, sino que es una historia real. Pero vamos a pasar a la siguiente, porque yo creo que el mensaje del Evangelio no se trata solamente de mostrar evidencias, sino de entender que acá había un propósito de Dios desde la eternidad. Entonces Jesús muestra sus evidencias de estar físicamente resucitado, pero después complementa esas evidencias con una explicación teológica. Versículo 44 dice, cuando todavía estaba yo con ustedes les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, es decir, en el Antiguo Testamento, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Jesús les abre el entendimiento. El Dios está no solamente mostrando lógicamente las evidencias, sino que hay una obra de Dios en sus corazones para que puedan entender el propósito de Dios. Si fuera solamente una cuestión de entender las evidencias, entonces la fe sería solamente un proceso lógico de aceptar evidencias. Pero acá hay algo especial y distinto, y es que Dios está despertando en el corazón de estas personas el comprender
el propósito de Dios en particular. A veces pasa al revés, que una persona todavía no terminó de entender todas las evidencias, pero tiene una convicción profunda y segura de que la presencia de Dios es real. Y a veces pasa al revés, que uno puede tener un entendimiento lógico de las evidencias de la historia, pero no experimentar la fe desde su corazón profundamente. Lucas nos enseña acá a combinar las dos y que las dos son parte. El cristianismo no es solamente un relato histórico, aunque lo es, pero es un llamado de Dios a que podamos aceptar a ese Jesús y vivir diferente en nuestra vida, porque ese Jesús transforma todo lo que somos. Hemos leído hoy Isaías 61, que profetiza al Mesías. No me voy a meter ahora porque quiero seguir el texto de Lucas, pero claramente lo que vemos aquí es que Jesús está cumpliendo todo lo que desde muchos siglos antes se había profetizado. No se trata solo de las evidencias que Jesús presenta, ni entender la explicación teológica, sino también el texto de Lucas termina con una propuesta superadora. Acá vamos al tercer punto. Porque Jesús toma a sus discípulos no solo para que sean espectadores de la historia de la resurrección, sino también los llama a ser proclamadores de lo que habían visto. La historia de la Pascua no termina solamente en ver al Cristo resucitado, sino que esa historia abre una puerta para el nacimiento de la iglesia y el movimiento misionero que de generación en generación pasó el relato de la resurrección de Jesús para que nos llegue a nosotros hoy. Jesús les muestra evidencias, les explica teológicamente que la resurrección es cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, pero después los comisiona a esos mismos que experimentaron y vivieron la resurrección, los comisiona con un llamado misionero. Fíjense, versículos 46-47, dice, esto está escrito, Cristo padecerá, resucitará el tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. En su nombre, me voy a tener un ratito, en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados. Conecto con la introducción que hablamos de las fábulas, las historias, los cuentos que tienen una moraleja y que forman parte del tejido social y cultural que tenemos. Esas historias cuentan cómo vivimos, por qué vivimos, quiénes somos y por qué. Ahora, en esta partecita, lo que hace Jesús es, esta historia no solamente nos explica lo que somos, sino que nos mueve para que otros también puedan entender el propósito de Dios desde la eternidad. Y nos manda, no para repetir enseñanzas, sino como representantes suyos para compartir esta fe. Pablo lo va a decir en 2 Corintios 5:20, dice, somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Es decir, el nombre de Cristo, ser enviados en nombre es en representación de esa persona. Cuando alguien va a hacer un trámite por otro, va en su nombre, va como apoderado. Me envían, pero lo que yo hago, lo hago en representación de otro más. Bueno, este es el envío misionero, el llamado misionero que Jesús comisiona a sus discípulos. Vayan en mi nombre, es decir, como representantes míos. Embajadores de Cristo, dice Pablo. También algo que estamos muy acostumbrados es a orar y terminamos la oración diciendo en el nombre de Jesús. Y a veces lo hacemos medio como latiguillo ya, porque estamos acostumbrados a terminar y decir en el nombre de Jesús, amén. Pero eso implica también que nuestra oración se presenta a Dios Padre como representantes de Cristo. Dios escucha nuestra oración como si Cristo mismo estuviera orando. Nosotros no podemos presentarnos ante Dios libremente como si Dios es tan bueno que me escucha. No, nos escucha porque Jesucristo está en el medio. Nos escucha en representación de Él. Y así nos recibe. Dios nos ve
a través de Jesús. Y versículo 48, estoy terminando el texto, dice: ustedes son testigos de estas cosas. Ser testigo implica ver y contar. Saben que si alguien ve algo, en realidad, literalmente, no es testigo hasta que lo cuenta. Yo puedo ver algo y hacerme el sonso y decir que no vi nada, entonces mi testimonio no dice nada. Lo importante de ser testigo es cuando se transforma en algo que yo cuento para validar o verificar algo que otro está tratando de demostrar. Ahí sí soy testigo, cuando cuento lo que vi. Interesante, porque Jesús no le dice a los discípulos: sean testigos, den testimonio. Le dice: ustedes son testigos, no pueden evitarlo. Lo que acaban de ver es tan fuerte que no pueden esconderlo. Lo que acaban de ver, ¿qué era? Volvamos al principio, que un hombre fue crucificado, enterrado, pero la tumba estaba vacía. Un muerto que habla y que lo tocamos y que come, demasiado fuerte para no contarlo. Esa palabra testigos en el griego es la misma palabra que usamos para mártir, martus. Significa alguien que no solamente vio algo, sino que está dispuesto a contarlo y sabe que es tan fuerte que está dispuesto a morir por lo que vio. Ese es el impacto con el que salieron estos discípulos después de esta experiencia. Y el 49 termina diciendo: ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Después, cuando empieza el libro de los Hechos, que es lo siguiente, después de los Evangelios, empieza la comunidad del resucitado. Dice que el Espíritu Santo desciende con poder y los manda como testigos al mundo. Esa iglesia primitiva, la primera iglesia después de la resurrección de Jesús, tuvo tanta fuerza porque tenía una convicción terrible de lo que había visto con sus propios ojos. Y es el impulso misionero que queremos vivir nosotros también como comunidad. Que después de Pascua no termine la historia, sino que empieza una etapa diferente, en que como iglesia tomamos la misión que el Cristo resucitado le dio a sus discípulos y nos concebimos como eslabones en una cadena misionera a lo largo de los siglos, para que de aquí a 100 años nuestros bisnietos o tataranietos digan: hubo una generación en Ipsa que aceptó el desafío misionero de Dios y se comprometieron para que los próximos también escuchen el poder de Jesús. La historia de la resurrección no es un cuento de hadas, ni tampoco un mito con una moraleja. La sociedad no necesita un cuento de hadas ni un mito. Lo que necesitamos es al Cristo vivo, resucitado, que transforme nuestro existir. Vamos a conectar con una alabanza, se llama Santo por Siempre, mientras se preparan los músicos. Me gusta, empieza así, diciendo: 1000 generaciones se postran a alabarle. Y yo pienso, ¿cómo 1000 generaciones se postran? ¿Cómo no vivimos simultáneamente 1000 generaciones? A lo sumo 3. Es lindo cuando una familia llega a 4 generaciones en vida, que pueden juntos compartir algo. Pero 1000 generaciones, imposible. ¿A qué se refiere? Nos coloca en el eslabón continuo de testigos a lo largo de la historia que siguen hoy alabando a Dios por lo que Él es. Lo que hacemos al cantar esto es sumarnos a las miles de generaciones de la historia y del futuro que juntos nos reunimos alrededor de Jesús y estamos dispuestos a vivir la fe que Él nos enseña. La oración que vamos a hacer antes de cantar nos desafía a que si creíamos en la resurrección solamente como un cuento de la historia, como un mito, que hoy podamos entender lo que el historiador Lucas nos cuenta y que no quede en la historia, sino que recibamos al Cristo resucitado. Los invito a ponernos de pie y poder orar
que cada uno de nosotros experimente hoy la presencia real del Cristo resucitado en nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, pedimos hoy que abras nuestro entendimiento y que nos llenes del poder de tu resurrección para compartir esta fe que experimentamos. Pedimos que transformes nuestras dudas en fe, que transformes nuestros miedos en valentía, que transformes nuestra quietud en impulso misionero. Amén.